nuevamente conmigo en mi programa. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Quiero invitarte a que puedas compartir con nosotros allí en nuestro local. Estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road en Houston y pues tenemos tiempos maravillosos, tiempos muy buenos, tiempos impresionantes. Somos una congregación que nos gusta adorar, nos gusta orar y nos gusta leer la palabra, nos gusta estudiar la palabra. Así que si tú eres alguien con esas características, que tiene hambre de aprender, pues visítanos, te vas a sentir en casa. A la vez, durante el tiempo de mi programa, hay una línea de oración abierta, es el 713-408-3068, es de bendición. Hermano, hermana, si tienes alguna necesidad o si tienes alguna situación que quieras compartir, llámanos, hay gente esperando por tu llamada. También tenemos una página, nuestra página web en el internet, es una página donde te puedes encontrar quiénes somos ministerialmente, qué creemos, cuáles son los horarios de nuestros programas, una cantidad de cosas. Pues puedes entrar allí, es el www.globaladvancedchurch.org, o también puedes entrar a nuestra página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Y el día de ayer inicié con una serie que he titulado La unción del guarda, y estaba hablando porque es algo que Dios ha puesto en mi corazón, es una carga que Dios ha puesto en mi corazón a partir de la palabra profética que Dios me entrega para el año 2011. Y te decía ayer, y lo voy a estar repitiendo durante varios días mientras tenga la serie, que una de las cosas que el Señor ha estado diciéndome es que este es un tiempo de promoción para hombres y mujeres que han estado en la oscuridad, para hombres y mujeres que han estado allí donde nadie los ve, pero que han sido fieles en ejercer un ministerio, interceder por el cuerpo de Cristo, interceder para que la iglesia de Jesucristo pueda caminar radiante, gloriosa, para que pueda caminar en su destino, para que pueda caminar en su llamado. Hemos llegado a un tiempo donde el Señor está promoviendo estos hombres y estas mujeres que incesantemente vienen de día y de noche al Señor hasta ver los propósitos de Él establecidos en la tierra. Y te decía que la unción del guarda, déjame ver algunas cosas más o menos rápidas de las que vimos el día de ayer, que la unción del guarda es un tipo de oración en el Espíritu en la cual el intercesor puede ver lo que el enemigo está haciendo, pero a la vez puede conocer cuáles son las estrategias de Dios para que sean aplicadas de manera efectiva en contra de estas cosas que el enemigo está trayendo. Leíamos en Isaías 62, versos 6 y 7, y quiero leer para ti la traducción para todos. Dice: he puesto guardia sobre tus murallas, Jerusalén. Nunca permanecerán callados todo el día y toda la noche. No descanses, pueblo que tiene presente al Señor. No descanses, hombre, mujer de Dios que ha sido llamado para guardar la iglesia. Dice: no dejes descansar tampoco a Dios hasta que Él restaure a Jerusalén y la convierta en una ciudad que todo el mundo alabará. Y decía yo que la palabra guarda aquí en el hebreo, en este contexto de Isaías, es la palabra shamar, que significa cercar alrededor, pero como con espinos. Y te decía ayer que naturalmente hay una cerca que se llama alambre de púas. Es una cerca que tiene terminaciones bien punzantes, y cuando la persona pone la mano, pues estas pueden penetrar. Y dice aquí que la palabra shamar es cercar, pero con este tipo de cosas. También significa proteger, custodiar. Una de las claves, pastorear, preservar. Y esto es lo que Dios mismo le está diciendo al pueblo a través del profeta. Está diciendo Jerusalén, y hoy está diciendo iglesia, yo he sido el que he colocado personas a quienes he capacitado. Primero las he llamado, las he formado, las he capacitado, las he entrenado para que puedan preservar la iglesia, para que puedan cuidar de mi pueblo, para que puedan pastorear a mi pueblo, para que puedan discernir las estrategias del enemigo, los espíritus que están siendo asignados en contra de mi pueblo, pero que tiene también un corazón para escuchar, para oír lo que yo estoy diciendo, de tal manera que pueda deliberar, que pueda decretar conforme a mi corazón.
Leíamos en Isaías 56:10 cómo el Señor trae una exhortación sumamente fuerte a los intercesores o a los atalayas o a los pastores de Israel en ese momento a través del profeta, diciendo: los atalayas de Jerusalén, dice, son ciegos, ignorantes, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Sabes que la Biblia tiene un vocabulario algunas veces un poco ofensivo? Y uno de los problemas que tiene mucha gente es que fácilmente se ofende. Pero déjame decirte, si tú eres un verdadero hombre o mujer de Dios, tú no tienes por qué ofenderte, porque esto no te aplica. Pero si te ofendes por esto es porque quizá algo de lo que está aquí escrito entonces te aplica completamente, y ya ese es un problema entre tú y Dios. Dice: todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho y cada uno está por su lado. A mí esto me habla mucho acerca de la condición de lo que es o lo que conocemos como iglesia en la ciudad, porque vuelvo a decir, y lo decía en mis programas pasados, la verdadera iglesia de Cristo está reinante, está gloriosa, camina con dignidad, no se contamina, no postra sus rodillas delante de los Baales. La verdadera iglesia de Cristo conoce a su Señor. Y dice en el verso 12 de Isaías 56, dice que estos atalayas que están ciegos, que son ignorantes y que son unos perros, dice: vamos y tomemos vinos, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Por cierto que teniendo conocimiento de tanta gente, siempre me llama la atención cómo es que hay tanta gente en el liderazgo que dice: es que esto no es pecado, ya el pecado nos enseñorea y nosotros lo podemos hacer. Lo único que yo puedo decirte al respecto es lo siguiente: nosotros todos los que hemos sido apartados para Dios, se nos dan exigencias que son mayores, y nosotros necesitamos entender que pagar un precio por lo que Dios nos ha entregado es un privilegio. Así es que no es un asunto de que si es malo o de que si es bueno, sino, como dice Pablo, si es conveniente o no es conveniente. El verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios no ve las cosas en función a que si es malo o si es bueno, porque eso se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, que produce muerte. No importa que luzca bueno, si simplemente es el conocimiento del bien o del mal, igual te va a llevar a muerte. Pero el verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios, nosotros juzgamos todas las cosas por la vida, podemos escoger por la vida, podemos degustar el Zoe de Dios, y podemos ser entonces gente que imparte la vida de Dios. Dice, cuando conversaba el día de ayer, decía que la frase en hebreo, todos son ignorantes, por una parte establece que esta gente que había sido colocada en las murallas no tenía las calificaciones, no tenía las características, permíteme decirlo de esta manera, para ejercer el oficio de profeta, o para ejercer el oficio de pastor, o para ejercer el oficio de guarda. Por otra parte, la frase también significa que estaban tan inmersos en su pecado que su corazón estaba indolente. Habían llegado a un punto de tolerancia tal con el pecado que ya no les dolía mirar las consecuencias del pecado sobre el pueblo. Finalmente, decíamos que en ambos casos implicaba el hecho que eran personas que no estaban preparadas para la estación. Sabes que con tristeza vemos cuando la gente se autoposiciona, cuando la gente se autonombra, cuando piensa que el tener una tarjeta que dice apóstol o profeta o pastor o maestro automáticamente le califica para enfrentar el desafío de la estación, es algo completamente falso. Es como decir que yo salga mañana a la calle y me mande a hacer una tarjeta donde yo diga cirujana para hacer cirugías a corazón abierto, y yo jamás he estado en una clase donde ni siquiera he aprendido a manejar el bisturí. El hecho de que yo tenga la tarjeta y el hecho de que convenza a unos cuantos de llamarme doctora en esa área no significa que yo estoy capacitada para hacer cirugías de corazón abierto. Estamos en un momento donde necesitamos tomar lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 3, verso 2, necesitamos guardarnos de los perros, necesitamos guardarnos de los malos obreros y necesitamos guardarnos de los mutiladores del cuerpo. Te decía que la palabra guardarse en ese contexto significa observa, discierne, presta atención especial a este tipo de personas. Y terminaba diciendo
diciendo que el fruto es el indicativo de quiénes son. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu solamente lo puede producir gente que está llena del Espíritu, que está inmersa en la vida del Espíritu. Terminaba el programa con Apocalipsis 22:15, donde dice que los perros estarán fuera, los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todos los que aman y hacen mentira. Me llama la atención porque el apóstol Juan aquí en el libro de Apocalipsis iguala a los obreros o a los perros, que son, te decía, gente impúdica desde la perspectiva griega, es decir, gente sin vergüenza, gente contenciosa, gente mala. Los iguala a los fornicarios, a los homicidas, a los idólatras y a los que ama y hacen mentira. Es impresionante esto porque hay mucha gente que piensa cuando algún ministro del Señor, como es mi caso, se levanta a denunciar la falsedad, se levanta a denunciar el pecado que existe en medio nuestro y que es practicado por gente que se llama a sí mismo ministro del siervo de Dios. Una de las cosas que a veces hay gente que dice es que, hermana, no deje eso, que el Señor lo hace. No, la palabra de Dios ya nos da a nosotros las herramientas para poder reconocer qué es lo falso, quién es el falso y quién es el verdadero. Y la palabra de Dios a nosotros nos entrega no solamente la autoridad, pero nos insta a que nosotros podamos decirle al pueblo: tienes que guardarte de los malos obreros, tienes que guardarte de los perros, no permitas que los mutiladores entren y te corten, no permitas que enseñanzas, doctrinas equivocadas, gente que no conoce a Dios, venga y se coloque y empiece a enseñar lo que ni siquiera conoce. Leíamos allí en el pasaje de Isaías 62, dice que cuando el Señor dice: yo he colocado los guardas sobre los muros, y dice que son gente, tiene una característica estos guardas: no dejan descansar a Dios. Me gusta porque en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, encontramos que el mismo Jesús refirió una parábola. Puedes ir allí, Lucas 18, verso 1, dice: y también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí nada más con este verso tenemos para hablar el resto del programa, pero me gusta mucho porque dice en el verso 2 que él empieza a explicar o empieza a contar la parábola y dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Era un sinvergüenza que estaba ocupando un puesto y que estaba cobrando el salario que le correspondía al juez, así que estaba allí simplemente para hacer nada. Pero también había, dice, en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Me gusta porque el Señor empieza la parábola diciendo: es necesario, es importante que nosotros entendamos la necesidad de orar siempre sin desmayar. La palabra desmayar aquí en Lucas es la palabra enkakeo en el griego, que significa descorazonarse. Ahora bien, quiero que prestes atención a lo que te voy a decir. Esta palabra enkakeo está hecha de dos palabras, un prefijo, ¿verdad?, y la raíz. La palabra ex, que denota el punto de partida, en este caso, de dónde sale, pero también habla de insistencia. Y la siguiente palabra, que es kakos, mira lo que significa. Significa indigno, inválido, sin valor, depravado. Denota lo que es inútil, incapaz y malo. Es la misma palabra que se usa en Filipenses 3:2 cuando habla de los malos obreros. Mira la conexión, quiero que me prestes atención. Cuando el Señor Jesús dice: es importante que entiendas y se hace necesario que tú conozcas el hecho de que necesitas orar incesantemente, que no desmayes, está diciendo, y usa la palabra en cacos, está diciendo: es importante que tú no le des cabida en tu corazón a las malas obras, que tú no le des cabida en tu corazón a la enseñanza o a las prácticas de los malos obreros que introducen dentro de la congregación.
Mateo 15:19 dice esto, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Cuando el Señor dice, es importante que no desmayes, que tú te mantengas orando, está diciendo, no permitas que pensamientos homicidas, que malas cosas, que situaciones impúdicas entren a tu corazón, porque es de tu corazón de donde está manando. Y cuando nosotros dejamos de orar, la pregunta que deberías hacerte cuando tú tienes problemas por orar es, ¿no será que yo tengo un corazón en el cual han entrado cosas pervertidas? ¿Hasta qué punto las enseñanzas que han entrado a mi vida han pervertido la verdad o la semilla de vida que fue sembrada en mí originalmente el día que conocí a Cristo? En segunda de Timoteo 4:18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. El único, cuando nosotros encontramos, porque escúchame hermano y escúchame hermana, hemos entrado en un tiempo donde necesitamos venir con sinceridad delante del Señor y hacer un chequeo en nuestro corazón, hacer una introspección en nuestras vidas, es decir, dentro y profundamente en nuestros corazones. Hemos estado muy acostumbrados cuando escuchamos temas de esto decir, este está mal, este está bien, eso le aplica a tal persona, qué bueno que lo hice para otro. Pero hemos llegado a un momento donde necesitamos tomar la palabra y aplicarla a nuestras vidas. Necesitamos chequear en lo más profundo de nuestro corazón y decir, Señor, líbrame de toda iniquidad, líbrame de cualquier pecado oculto, como oró David. Dice aquí que solo el Señor me puede librar de toda obra mala, me puede librar del kakos, que es la palabra en el original. Ahora bien, la unción del guarda como un intercesor. Quiero que volvamos al verso clave con el que iniciamos, que es Isaías 62, 6 al 7. Dice que el intercesor, la característica de ese guarda es que nunca permanecerán callados. Dice todo el día y toda la noche. Y dice, no descanses, pueblo que tiene presente al Señor. No descanses, hombre, mujer de Dios, que has sido colocado para traer, para guardar, para preservar a la iglesia. No descanses hasta que él, ¿hasta que quién? ¿Hasta que el pastor? No. ¿Hasta que el apóstol? No. ¿Hasta que el profeta? No. Hasta que el Señor mismo restaure a Jerusalén y la convierta en una ciudad que todo el mundo alabará. Los centinelas espirituales, para ti que tomas nota, quiero que tomes este concepto, o intercesores proféticos, son gente que constantemente está clamando al Señor de día y de noche para que se produzca un derramamiento del Espíritu Santo. Son gente que entiende que el único que puede producir en la vida de la persona, confrontarlo y llevarlo al punto de un convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Escúchame, hermano, no son mensajes humanísticos, no son mensajes bobillos ahí que te pasan la mano para hacerte sentirlo mejor. Tienes muchos años en iglesias donde te hacen sentirlo mejor porque te dicen que van a sacar lo mejor de ti, pero tus hijos están hundiéndose en el pecado. Tus hijos tienen problemas de adicción. Tu marido te está haciendo infiel. En el nombre de Jesús, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No puedes pensar que lo que has venido haciendo durante este tiempo, que te ha dado malos resultados, simplemente porque alguien te dice, insiste, te va a dar buenos resultados. Necesitas en el nombre de Jesús tomar los principios de la palabra, aplicar el poder del Espíritu y dejar que sea el Señor quien empiece a hacer una obra en tu vida y en tu familia. Los intercesores somos gente que entendemos que el único que produce cambios profundos, transformaciones profundas de la vida de la gente, es el Espíritu Santo. Y nuestro clamor es: Espíritu Santo de Dios, ven y opera. Espíritu Santo de Dios, ven y abre los ojos. Espíritu Santo de Dios, ven y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Como intercesor, se levanta este hombro, se levanta esta mujer y puede advertir el peligro, puede reconocer la trampa del diablo.
puede reconocer la obra del enemigo colocando para que la gente caiga. Pero no solamente se queda diciendo, mira, fulanito le va a pasar tal cosa. No, sino que en su corazón, porque es movido por el amor de Dios, hay un dolor. Y puede declarar en el amor del Señor, por más dura que sea la verdad, puede declararlo y decir, esto es lo que el enemigo está haciendo, pero esto es lo que Dios quiere hacer. Es alguien que advierte del peligro. Isaías 21:6 dice de esta manera, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Me llamó la atención esa frase, que haga saber, cómo se traduce en la Reina Valera, porque que haga saber es una sola palabra en el hebreo, que es la palabra nagad, que significa afrontar, oponerse firmemente, anunciar. Escúchame, intercesor, intercesora. Yo sé que hay muchos intercesores que miran mi programa, porque he recibido muchísimas llamadas. Y hoy quiero darte una palabra de liberación. Cuando Isaías 21:6 dice, el Señor dice así, ve y coloca guardas, ve y coloca intercesores, ve y coloca centinelas que hagan saber, y utiliza la palabra nagad. Es gente que puede afrontar, tomar una posición firme y oponerse a las estrategias del enemigo. Que puede manifestar, que puede anunciar siempre de manera verbal, implica esta palabra, no es anunciar por telepatía, porque hay gente que con estas malas enseñanzas, estoy orando para que el Señor le haga saber al pastor que tiene que cambiar. No, ¿para qué tú estás allí? Dile, pastor, porque está viviendo con la secretaria. ¿O tú no crees que Dios te llamó a eso? Si Dios te coloca en un lugar y viene Dios y te muestra que el pastor está acostándose con la secretaria, entonces levántate y dile, pastor, en el nombre de Jesús, esto es pecado. Cuando Juan el Bautista se paró y dijo, mira, Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, le costó la cabeza, pero lo declaró. Significa exponer, explicar, avisar, comunicar, denunciar, describir, enseñar. Cuando el Señor dice, Isaías, necesitamos colocar en la iglesia hombres y mujeres que sean capaces de contradecir con firmeza y con radicalidad del pecado. Eso es un intercesor. Gente que puede pararse aunque le cueste la cabeza, aunque le cueste su reputación. Es un hombre, una mujer que puede por encima de eso declarar, esto es lo que está ocurriendo, pero Dios, porque también conoce el corazón de Dios y sabe que Dios es un Dios restaurador, sabe que Dios es un Dios perdonador, pero no nos dejamos manipular ni por las lagrimitas ni por las palabritas. No se preocupe, yo voy a cambiar y vamos a dejar esto así, sino que entendemos lo que es el proceso de la restauración, entendemos cuál es el proceso de levantar a alguien, de sacarlo de abajo del lodo, de bañarlo, limpiarlo y colocarle nuevas vestiduras, y podemos caminar en el proceso con la gente sin tener un corazón que condene, pero no vamos a saltar los pasos porque somos gente radical, somos gente que conoce la palabra, somos gente que nos hemos encontrado con Cristo. Ese es un verdadero intercesor, ese es un verdadero guarda de la iglesia. Y de la misma manera, al decir que haga saber lo que vea, también, así como denuncia el pecado, así como confronta el pecado, así como asume una posición radical ante el pecado, de la misma manera puede declarar cuáles son las estrategias del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Puede conocer con detalle cuál es ese antídoto que Dios quiere traer para que el pecado no se enseñoree del pueblo. El guarda que puede declarar el corazón de Dios a pesar de la situación, puede velar por la iglesia porque tiene el corazón de un verdadero pastor. Isaías 62:6, vuelvo a repetirlo, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que acordáis de Jehová, no reposéis. Mira, yo quiero decretar esta palabra sobre tu vida. Yo quiero profetizar esta palabra en este día. Y yo quiero decir, sobre los muros de la iglesia en Houston, Dios mismo ha puesto guardas. Dios mismo ha puesto centinelas. Dios mismo ha puesto hombres y mujeres
que no callarán jamás, que saben presentarse delante del Rey de día y de noche hasta que vean a la iglesia siendo levantada en su posición de gloria, siendo levantada en su posición de dignidad. Por eso es que esta intercesión es estratégica y es territorial, porque así como conocen la trampa del enemigo y conocen la estrategia de Dios, entonces oran con efectividad, porque están utilizando las estrategias que reciben de parte de Dios para deshacer, para destruir, para aniquilar la obra del diablo. Fíjate que vuelve a decir el verso, dice, hasta que Él restaure, hasta que Él establezca, hasta que Él traiga nuevamente a forma, esa forma gloriosa que vemos en Apocalipsis 21, una iglesia gloriosa que desciende del cielo de Dios, que tiene la gloria, el fulgor que es diáfano como el cristal. Esa es la iglesia de Jesucristo, y los hombres y mujeres guardas del Señor que sé que Dios ha puesto en esta ciudad no descansan hasta que veamos la iglesia en toda su gloria y en todo su esplendor. Ciertamente a la iglesia de esta ciudad y a la iglesia en el mundo en general está rodeada de tanta corrupción, de tanta perversidad, no solamente a nivel secular, hermano. Nosotros tenemos con tristeza líderes, ministros que abiertamente se están declarando homosexuales, que abiertamente están declarando que han tenido 15 años viviendo con mujeres que no son sus esposas. Esto ha pervertido, esto ha destruido. Pero habemos hombres y mujeres colocados por Dios para traer a la iglesia a su posición. No descansamos hasta que veamos a Dios mismo restaurando a la iglesia, levantándola a su posición gloriosa, llevándola a su posición de dignidad, vestida como reina, ataviada para su rey, con vestiduras de lino fino. Quiero invitarte a que mires mi próximo programa. Todavía me quedan por lo menos 2 mensajes más con respecto a la unción del guarda. Creo que es un tiempo sumamente importante. Intercesores que me están mirando, verdaderos intercesores, quiero que me llames, quiero que me escribas, porque necesitamos entrar en acuerdo, necesitamos ver a la iglesia en esta ciudad siendo restaurada, siendo establecida, siendo formada, siendo pastoreada por el Señor, siendo sanada. Tú y yo hemos sido colocados en esta ciudad para ver los propósitos de Dios cumplidos. Por eso te animo, llámame por favor en el nombre de Jesús. Ahí está nuestro teléfono, 713-408-3068. Entremos en acuerdo para establecer el corazón de Dios, que juntos podamos declarar, venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad en esta ciudad, en esta nación, en nuestras naciones, de la misma manera que se echa en el cielo. Señor, queremos ver tu gloria en nuestras familias. Te voy a esperar en mi próximo programa. Sé que esto es de bendición para ti. Dios te bendiga.